Autopsia de la Psique. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. La verdad es que estoy muy feliz y contento de que estemos aquí otra vez los tres reunidos. Me da muchísimo gusto. Juanma, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Animal? ¿Cómo estás, Omarcito? Qué gusto para toda la gente que nos está escuchando, qué gusto que estén aquí, muchísimas gracias. Perdón por la tardanza, este programa debió de haber salido el viernes, estamos grabando en domingo. Se atravesó el Día de Muertos, sí, estuvo como muy loco todo esto, pero pues nos hicimos el espacio para vernos hoy y grabar, y ahorita lo subimos para que lo tengan, y agradecerles muchísimo que nos hayan esperado. Espero que este tema les guste. Así es, amigo Omar, muy buenas noches. Ánima, Juanma, muy buenas y aterradoras cacacucu noches. La verdad es que Juanma propuso un tema que me parece por demás interesante y quiero empezar a abordarlo ahorita que los autopsios están arrancando con sus audífonos o con su equipo de sonido, lo que sea que están escuchando este programa. Fíjate que me hiciste pensar ahorita en muchas cosas y dijiste, básicamente, después de que la gente se muere, después de que se te va alguien, después de que perdemos algún pariente, un amigo, un conocido, lo que sea, ¿qué tan efímero es todo el proceso? Uno, para los que lo estamos viviendo aquí, y dos, para el que ya se murió. Porque, bueno, en lo que nos ha pasado y la experiencia que tenemos, creemos o entendemos que hay algo después de la muerte. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero hasta donde, y hablo a título muy personal, hasta donde yo he vivido experiencias, nuestros seres queridos y la gente que conocimos de alguna forma siguen en contacto con nosotros, o sea, siguen al tanto de nosotros, pero nosotros no tanto de ellos, ¿sabes? O sea, como que de repente es un dolor muy fuerte el proceso de duelo, el perder a alguien y luego, ¡pum!, se diluye, ¿no? Se va de repente, no que te olvides de la persona, pero sí deja de ser relevante en tu vida. El show tiene que continuar, y vámonos, ¿no? Y se entiende, ¿no? Sí, claro. Pero si ellos nos ven, si ellos nos escuchan, si ellos nos sienten, ¿qué pasará? O sea, ¿cómo se sentirán ellos de que de repente ya... ¿Se acuerdan de la película de Coco? Me pega mucho eso en la película, y apenas la vi que con los olvidas y vale madre, ¿no? Y además es muy triste porque hay el viejito de la guitarra que chicharrón. Llega un momento en que es morirse otra vez. O sea, ya nadie se acordó de mí, ya nadie sabe quién soy, ni siquiera saben cómo me llamo. Me voy. Y cuando dicen se va para siempre. O sea, ya no hay otra vida después de esa vida. Es la vida después de la muerte y hasta ahí. O sea, no hay como terceras oportunidades. Y está horrible eso. Nos apegamos mucho a la cultura mexicana y las culturas prehispánicas y las culturas a lo mejor mesoamericanas, donde la muerte tiene un significado especial y un proceso, pero vamos, eso que dicen que México es la única cultura que celebra la muerte no es cierto. No. Hay muchas que la celebran y celebran la vida también. Filipinas igual. O sea, hay mucha gente que lo hace. Los africanos, las tribus. O sea. Pero nos encanta a nosotros decir, ya no sé, hasta parecemos peruanos, ¿no? Decir que nosotros somos los únicos, ¿no? Pero no es así. Una forma muy peculiar de celebrarla. Exacto. O de conmemorarla. Tenemos una forma distinta. Ajá. Y muy llamativa de hacerlo. Es eso, es muy llamativa, es muy festiva, es muy atractiva. Sí. Pero no somos los únicos. No, porque si hubiera sido así, pues no hubiera tumbas, ¿no? O sea, tú no entierras a una persona, ponte que eres un cavernícola del año de la chingada de Europa y vas y entierras a un pariente en una loma y le pones ya al ponerle algo que sea ahí, de que ahí está, de que le entierras a lo mejor con una ollita o que le entierras con algo, ya estás conmemorando su... Sí, lo estás homenajeando. Entonces, ya pasaste ese proceso de decir, bueno, es que sí me acuerdo de ti y me estoy acordando de ti, ¿no? Pero fíjate, hay algo que decía Omar ahí, la vida es muy efímera y la sociedad nos hemos vuelto muy vale madres, no sé cuál es la palabra. Yo hablo desde mi experiencia propia, por ejemplo. Sé que al igual que yo, muchísima gente no tuvo la oportunidad de despedirse de un ser querido durante la pandemia, ¿no? Ajá.
Cuando fallecía era que llegara la ambulancia, se llevaran a tu ser querido, lo cremaran y te lo regresaran. Y eso estás hablando de que te lo regresaran. Hubo tiempos en donde todos iban a una fosa. Ajá, hubo gente que ni siquiera tuvieron cenizas de sus seres queridos, ¿no? Y son personas que hoy en día, la mayoría o muchos de ellos, no han podido cerrar un ciclo, porque no hubo un proceso de despedida como este proceso que haces en un velorio, ¿no? O sea, a lo mejor en un velorio pues te despides de la persona y estás ahí, sufres, lloras, te sientes mal, demás, y después pasa lo que dices, ¿no? O sea, llega un momento donde dices la vida tiene que continuar, pero en tu cerebro se queda registrado ese yo ya me despedí de esa persona. Sí, y cuando abres esa puerta vas a llorar y vas a sentirte mal y todo, ¿no? Pero tú sigues caminando. Ajá. En este caso, que la sociedad se volvió extremadamente fría, a lo mejor por necesidad, lo que tú quieras, pero yo al menos me di cuenta de que el ser humano es capaz de ignorar lo que sea con tal de salvaguardar de alguna manera su persona, su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese proceso que era tan necesario en algún momento, y yo creo que esto tocó a la mayoría de las personas en el mundo de alguna forma, nos volvimos muy apáticos hacia el proceso de la muerte. Sí. Y entonces, ahora hay mucha gente que no tiene la misma capacidad de comprender ese proceso cuando alguien ya se fue, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque apenas estaba viendo algunos videos sobre, pues, todo esto que es ahora el Día de Muertos. Hoy es el mero día, además, para los muertos en México. Y hablaban de, no, pues es que se murió mi abuelita, ¿no? Pero, pues ya, o sea, se murió y no les cae el 20 de que ya no la van a volver a ver, pues, a esta persona. Como que uno pierde ese rumbo y se vuelve muy insensible y empieza a pasar eso que dice Omar, ¿no? O que decías tú, te empiezas como a olvidar de la gente y no lo tienes presente. La cultura en México ha cambiado tanto últimamente que hoy ya el Día de Muertos es un Halloween, o sea, es salir a pedir dulces. Ah, sí, es un relajo totalmente ya sí, es simbiótico con otras culturas. Sí, hay un sincretismo muy fuerte, ¿no? O sea, creo que la gran mayoría seguimos poniendo o tratamos de poner nuestro altarcito, nuestra ofrendita, ¿no? Nuestra ofrenda, nuestros muertos, sus fotos, comida, etcétera. Pero pues igual salimos a disfrazarnos y a pedir calaverita y echarle, pero ya se ha mezclado demasiado la cultura, ¿no? Y más en los últimos 5 años. ¿Qué generación hace eso? Pues la generación joven de ahorita. Bueno, no la de nosotros. La generación X. La X es la que hace los altares, que recuerda, o sea, tenemos todavía eso muy grabado en la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, nosotros rescatamos este día. Sí, estamos rescatando ese momento porque cuando estábamos chicos era Halloween y estábamos muy americanizados. Y realmente nosotros volvimos espérate, rescatamos realmente, estoy hablando, rescatamos como generación, algo que ya se había perdido, que se había olvidado mucho tiempo, hasta que volvimos como a rescatarla y volverla a poner en la mesa, ¿no? Ayer fui al banco y cuando iba caminando hacia el cajero, se me acerca una niñita y me dice, ¿no me da para mi calaverita? Güey, me temblaron las piernas, cabrón, porque es algo que ya no escuchas. Sí, en la gente me da mi calaverita, pues, dame un dulce. Y antes había una cancioncita. No, todavía la cantan, hay como 5 diferentes. Pero las calaveritas antiguas. Ah, no, esas nunca las he escuchado. Sí, ahora cantan canciones de La Chilindrina, no sé qué madre, sí, o sea, al menos de este lado de la ciudad, que es el sur de la Ciudad de México, por Coapa, cantan unas canciones tan extrañas, güey, que no las, o sea, yo no entiendo qué tienen que ver con el proceso, ¿no? Mi generación las tenía. No, ni la mía las tenía, pues. Pero, vamos, que se acerca una niña con una cajita de zapatos y te diga, me da para mi calavera. O sea, esa palabra para ya cambia un chingo el significado de las cosas. Se pedía dinero para comprar una calaverita de azúcar. Y ponerla en la ofrenda. Sí. Para eso se pedía la calaverita. Ahora, por eso es literalmente eso, me da para mi calaverita. Para que juntaran y compraran su calaverita de dulce.
Hoy eso ya no es, ahora es me da mi calaverita significa Dame un dulce. dame dulces, ¿no? O Dame la calaverita de azúcar sin tener que comprar, o sea, dame un dulce. dame de dulces. hecho, ya las calaveritas de azúcar ya ni son. Oye, están bien No, extintas. ya es un proceso que se está olvidando. Fíjate, que fui al centro ¿cuándo fue? El miércoles. Y solamente en una sola panadería. Había. Ni siquiera era de las panaderías La Ideal. No. Era una panadería X que estaba ahí por las calles de Regina y Mesones. Ujú. Tenía calaveritas de azúcar así en la vitrina como se hacía antes. Y con nombres, ¿eh? Muy bonita. Y le tomé foto, de hecho está en el Chilango Emplumado. Pero eso ya se perdió por completo. Sí. Por Sí, completo. Ahora las encuentras en el mercado, pero antes era una tradición que en todas las panaderías había. Sí. Es que yo me acuerdo que todavía íbamos nosotros, por ejemplo, a Xochimilco o a las panaderías grandes de Villacuapa y demás cuando éramos niños y comprábamos nuestras calaveritas. Y el nombre, pues ya sea que se lo pusieran o algo, pero Ajá. le ponías tu nombre, ¿no? A la calaverita y el nombre Eran de los escritos muertos. con máquina de escribir Sí. en esa época y recortaban el pedazo. O sea, hacían una hoja con un montón de nombres. Sí. Ah, sí, a veces Y ya no con recortaban. con una duya la ponían. Ah, bueno, sí, cuando estaba en el Con el panadero, azúcar, sí, con el claro. azúcar, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, hoy dime en dónde encuentras calaveritas que no sea explícitamente en un mercado donde y te venden... digo algo que también se perdió, que era muy chingón. Las grandes panaderías pintaban calaveritas en las ventanas. Sí. Ah, ya sí, no. claro, ya no. Ya no hay de eso. Ya no Y hay ponías nada un de letrero eso. de pan de muerto y dibujaban unas calaveras así con el Ajá, pan de muerto. Y entonces era el pan de muertos y Navidad. Eran las únicas veces que pintaban Ujú. Sí. las ventanas de las Sí, panaderías. era muy lindo. Era padrísimo. Ahora, volviendo un poquito a lo que estaba diciendo Juanma, se vuelve muy efímero todo. Hoy en día más. ¿Por qué? Porque ahorita, yo en la mañana fui al súper. Hoy estamos grabando este programa, hoy 2 de noviembre del 2025. En la mañana fui a comprar unas cosas al súper y pasé también al Sam's y no sé qué tanto porque me urgían unas mugres. Y de repente, ¿Y ya güey, es Navidad? ya es Navidad. Y hasta me dice mi hija, oye papá, Mañana ya es Navidad. no, ya hoy. Ya hoy es Navidad. Y me dio mucha tristeza porque me dice Aitana, oye papá, digo, ¿qué pasó, hija? Dice, no me gusta eso. Digo, ¿qué, mi amor? Que ya estén las cosas de Navidad. Digo, ¿por qué? Dice, porque están acabando con octubre y con el Día de Muertos. Y dice, sí es cierto, o sea, obviamente a las grandes corporaciones lo que les interesa es vender. Hey, Y Ya. por eso te venden la Navidad en septiembre, o sea... Sí, eso es algo... ya es algo establecido que septiembre está todo ya lo de Sí. lo de Navidad. Pero, volviendo al punto, es muy efímero, sí, efectivamente es muy efímero. Para nosotros que estamos aquí todavía. Pero ¿cuántas historias hay o cuántas leyendas también no hay? Que al final del día las leyendas siempre tienen algo de verdad. Por eso son leyendas. Que hablan de estos seres, de estos fantasmas, de estos espectros, aparecidos, como los quieras llamar. Que desde el más allá siguen sufriendo y siguen llorando y siguen lamentándose y siguen tristes. Y la gran mayoría de procesos de... Vamos a decirlo así, bien, esto va a sonar bien ridículo. La gran mayoría de casos de depresión fantasmal tienen que ver con que los has olvidado, ¿sabes? Ha habido muchas fotografías a lo largo de la historia de fantasmas, ha habido muchos videos, muchas historias de gente que va y se mete a una casa abandonada, un castillo, un cementerio, un lugar X, ¿no? Y toman estas fotos de estos seres, de estos espíritus que están ahí. Muchos de ellos como en un bucle, atrapados como en un bucle temporal, viviendo una y otra vez un momento, ¿no? Pero ellos ellos... que se suicidan viven en ese bucle constante. Sí, que están como atorados, ¿no? Pero hay algunos otros espectros que incluso parecen tener una especie de rutina no predeterminada, o sea, hacen cosas que no eran parte de un bucle temporal, ¿no? Andan caminando, interactúan con otras personas, o con personas, o con seres vivos, parecen interactuar con otras entidades, pero también algo que pasa es que los ven hacer ciertas cosas, ¿no? Y muchas de las cosas que han visto hacer a los fantasmas es repetir secuencias o procesos o situaciones en las cuales parecen estar llamando a alguien, parecen estar esperando que llegue alguien, ¿no? Parecen estar como alistándose para ver a alguien que nunca llega, alguien que nunca se aparece, alguien que a lo mejor ya está muerto también, ¿no? ¿Se acuerdan de estos fantasmas que han fotografiado en Inglaterra en castillos, en museos, en bibliotecas y demás? Que parecen ser algunos de ellos fantasmas que incluso hasta se sientan
en una silla de un museo, literalmente porque las casas ya son museos o los castillos ya son museos, y se sientan como esperando a que llegue alguien, y no llega. Imagínate vivir una eternidad esperando que alguien llegue y te diga, ay, aquí estoy, te vine a ver, te vengo a saludar. Imagínate si ese ser cuando estaba en vida tenía hijos, o tenía padres, o tenía pareja, o tenía familia, de la que se quiso despedir, como dice Juanma, de la que quiso hacer algo más y ya no pudo. Y ahora en la eternidad, en ese otro lado, está esperando para hacer lo que dejó de hacer, ¿no? Para decir una palabra de cariño, para pedir una disculpa, no lo sé. ¿Quién sabe? Porque si en vida no lo hicieron, pues ya en la otra vida ya como para qué, ¿no? ¿Tú crees que un Es que no lo sé, fantasma, amigo. No tiene- entiendo. Un fantasma aquí en México se aparece ¿para qué? Para decirte que necesita o una misa o que necesita entregarte un tesoro. o que ayudes a alguien, ¿no? Que Que le es importa? alguien, ¿no? Pero, ¿tú crees que un ser de ese astral, ¿no? O sea, no, a lo mejor no de un bajo astral, pero sí un ser etéreo, un fantasma, Un espectro, lo que sea. tenga la conciencia como para decir, es que sigo esperando aquí y mañana vuelvo a esperar aquí y pasado vuelvo a esperar? O sea, no lo sé, porque lo desconocemos finalmente, ¿no? Pero Pero ¿y si sí? pues es que no lo sabemos, o sea, Es que yo creo no es como- más... no están apegados a nuestra lógica, ¿estás de acuerdo? Ajá. O sea, Es que como también eso ellos no lo, están- es que no, también pues eso te no, digo, o sea, no lo puedo. A nuestra o sea, lógica es, cabrón, ¿por qué estará sentado ahí todo el pinche día esperando a alguien? O sea, esa es nuestra lógica, pero la lógica de él es, para lo mejor ese instante para él es una... sí, un segundo. Nada, o es una eternidad. Sí, o no tiene una conciencia de que lo está viviendo siquiera. Pero si nos apegamos más hacia la tradición de México y te digo, todas estas tradiciones hispanoamericanas en donde el difunto tiene una conciencia y tiene una segunda vida en el más allá, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Qué feo es sentir que tú te olvidaste de ellos, ¿no? Y lo decían hace un ratito. Yo digo esto por lo siguiente. Mi papá me mandó una fotografía hace un rato donde están sus papás, mis abuelos, con otras personas que yo sí conocí. A mis abuelos no los conocí, pero a las otras personas que están en la foto sí. Y me dicen, me ponen, papá, te mando esta foto para que la pongas en tu ofrenda si pusiste, ¿no? Ah, pues muchas gracias, qué bueno que me la mandas hoy, güey. Y ahorita, ¿no? Pero veo la foto y veo a mis abuelos y digo, güey, o sea, yo no sé nada de mis abuelos. O sea, sé lo que me ha contado mi papá a lo mejor, ¿no? Pero, y eso porque creo que les conté, no sé si les conté hace poquito, agarré a mi papá, le dije, a ver, siéntate aquí tantito y dime, Cuéntame, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres, güey? ¿No? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué onda? Y ese día mi papá cambió conmigo, Qué difícil. Fue muy difícil porque... Porque además tu papá no es alguien como muy dado a ser tan expresivo, ¿no? Es muy extraño. Es muy raro. Es que yo siempre he pensado esto. Yo tengo dos papás. Tengo un papá de antes, de cuando yo era niño, y tengo un papá ahora que soy grande, ¿no? Porque son dos personas completamente distintas. Y yo no voy a juzgar a mi papá de antes, ni voy a juzgar a mi papá de ahora. Seguramente tú también cambiaste para No, que eso claro. tuviera que ver, ¿no? Claro, pero por ejemplo, por algo tan sencillo, mi papá no me dice ni güey, ¿no? No. Pero de niño, estás bien, güey, vente, güey, vámonos. O sea, era diferente. Y de repente hubo un cambio y él dejó de ser como era. Ajá. Y ese día que yo le pregunté, le dije, es que tengo yo dos imágenes tuyas y quiero saber qué es lo que ha pasado y por qué. Y quiero saber quién eres para entender por qué cambiaste. Y bueno, ya me dio sus razones de por qué había cambiado las cosas. Es consciente de que las cambió porque las cambió a propósito. Y después me empieza a decir, mira, yo vengo de tus abuelos, ¿no? Que son fulano y sultano. De ellos yo ya sabía un poco. Y me empezó a contar más cosas, ¿no? Y cuando terminó de contarme, dice, pero tu abuelita viene de este otro lugar. Y me empieza a contar de sus abuelos de maternos y luego de sus abuelos paternos. Sí. Y es de, güey, o sea, yo no tenía ni idea, cabrón, de todo eso, ¿no? Y de que una había llegado de Francia, mi bisabuela, ella era francesa, y, o sea, y todo lo que había pasado, yo no sabía. Entonces, si esa premisa
de la que hablábamos hace un rato, de que cuando te olvidas de alguien deja de existir. Y eso está muy metido en la cultura mexicana, ¿no? Mientras tú sigas recordando a alguien, va a seguir existiendo contigo. Entonces, o sea, todas esas personas de las que yo ni siquiera sabía, muy probablemente, no porque yo no las recuerde, ya se fueron, ¿no? Porque, habrá más gente. Pero si sigues la línea generacional, te vas dando cuenta que el embudo se va haciendo cada vez más pequeñito, hasta que quedamos como 5 que nos deberíamos de acordar y nada más quedan 2, güey. Mira, porque los otros 3 existen, pero no saben. Te voy a decir algo bien curioso. Hoy por la mañana fui a la catedral metropolitana aquí en la Ciudad de México. Y había un letrero muy grande que decía, visite la ofrenda en las criptas a partir de las 6 de la tarde. Que debe estar padrísimo y cuesta 20 pesos la entrada. No pude ir porque es ahorita a las 6 de la tarde, entonces, pero ya. Está creo que hasta el 7 de noviembre esa visita. Si tienen oportunidad, vayan. Y me dice mi hija, oye papá, ¿qué son las criptas? Dice, es como donde está Burbu, o sea, su abuela materna. Le digo, sí, hija. Digo, aquí abajo de la catedral. Pero la ponen en la de los arzobispos. En la de los arzobispos justamente ponen la ofrenda. Digo, aquí abajo de la catedral hay como unos nichos, unos huecos, donde hay gente enterrada, donde están los huesos de las personas enterradas, ¿no? Me dice, dice, ya hay mucha gente. Le dije, sí, hay mucha gente. Le digo, de hecho, tus tatarabuelos están aquí, maternos, o sea, mis bisabuelos por parte de mi abuela materna, los 2 están sepultados ahí en la catedral. Y me dice mi hija, oye, ¿y se puede entrar? O sea, ¿puedes ir? Le digo, sí puedes entrar. Le digo, sobre todo si tienes parientes aquí, porque esas son perpetuidades. Esas sí son de veras perpetuidades. Mitad, sí, la mitad. En la mitad ya no. Bueno, más bien un cuarto sí. Y otros no. Y me dice, ¿y quiénes son? Y me quedé pensando y le dije, no sé, hija. O sea, sé que son los abuelos de tu abuelo, o sea, los abuelos de mi papá, son mis bisabuelos, por parte de mi abuela Clara. Digo, pero no sé, no recuerdo, digo, yo recuerdo a mis bisabuelos paternos, ¿no? A los Carrasco, que eran Antonio y Silvina, eso sí, y yo conocí a mi bisabuela Silvina todavía. Pero a mis bisabuelos maternos no sé ni cómo se llaman. O sea, sé que uno debe ser el hombre, el papá, debe apellidarse de la Cruz. Pero no sé más. Le digo, es que no sé quiénes son, hija. Y me quedé pensando y me dice, ojalá pudiéramos saber quiénes son para venir a verlos. Le digo, pues mira, una tía de nosotros, o sea, o tu tía abuela, hija, sí tiene toda esa información porque ella es la que está pagando el mantenimiento anual, paga el mantenimiento en catedral. Le digo, le vamos a preguntar. Y me dice, sí, porque quiero venir a conocerlos. Y me empezó a hacer clic lo que dice Juanma. Son mis bisabuelos. Son los tatarabuelos de mi hija. Sí, pero ahí, por ejemplo, tú tendrías una ubicación física de alguien que decías, bueno, voy y lo visito aquí. Ahí claro, pero ¿cuántas personas ni siquiera eso tienen? Y mira, y ni siquiera te voy a decir de los tatarabuelos o de los chosnos, no, de los abuelos, incluso a veces ya hay gente que está perdida la información. ¿Qué sigue de tatarabuelo? Chosno. Ni eso sé, güey. Sí, es bisabuelo, tatarabuelo, chosno. Bischosno, que es más allá. Fíjate, yo soy Ramírez Venegas. De los Ramírez, yo creo que ni siquiera mis tíos, así de hermanos de mi papá, saben de mi existencia. Yo creo que ni siquiera por aquí les pasa la chingada. Pues obviamente no sé ni de mi abuelo, no sé de mi abuela, ni de mi bisabuelo, no sé de nada de la chingada. Pum. Pero del lado de los Venegas sí. Porque tuvieron la grandiosa idea de hacer un árbol genealógico desde que los Venegas son Venegas. Y saben que los Venegas que se fueron a Tijuana y de los Venegas que se fueron a Guanajuato y de los Venegas eso está poca madre. Eso está poca madre. Ver ese árbol genealógico está muy chingón. Sí. De hecho, nosotros en nuestra familia, ese Venegas viene del virrey Venegas. Es el primer Venegas que viene aquí a América. Bueno, ese Venegas
en algún momento esa pinche árbol genealógico se junta con los Santana. Ujú. De hecho, mi abuelo todavía era Javier Venegas Santana. No manches. Espérame, ¿quiere una agüita, su majestad? No. Señor virrey. Señor- Déjale luego una elucubración. Elucubración y una señor Y entonces, virrey. de la generación de mi abuelo pierde el Santana Ok. y se queda el Venegas. Mi generación, ahorita, ya mi hijo ya perdió el Venegas. Ya. Entonces, o sea, ya hasta ahí quedó conmigo el Venegas y ya Contigo y el tus árbol hermanos, ¿no? genealógico sí, se sigue para otro lado. Sí se va por tus primos o por otro lado. Así es. Sí, que es lo mismo de mi caso. Y El hay Carrasco ya reliquias se en perdió. la familia que han estado pasando desde generaciones del año de la chingada hasta ahorita. O sea, y hay primos que todavía tienen Sí, esa... sí hay. A nosotros, la única que hay que está así cercana a nosotros es una Virgen Dolorosa que existe, Ujú. pero viene así como si fuera una maquetita. Está el Cristo así en la cruz, está como el escenario así de la montaña toda morada, la Virgen llorando abajo y como, no sé si es Güey, conmigo se muere el Ibarra. Sí, lo que contigo. te digo. Y Güey, entonces... está cabrón pensar en eso, ¿eh? Y aquí, También. viendo el árbol genealógico... porque Bueno, hay una muchos vez- Ibarra del Ibarra Martínez, Sí. pero del Que Ortiz bueno, Ibarra ya no. puede Ahora- pasar algo, perdón, puede Pero ahí te va. pasar algo que Pero es muy curioso. yo busco los Venegas anteriores. No hay nada. ¿Y dónde chingados los busco? ¿O Pues, dónde? ¿dónde? Así, No hay manera. están completamente olvidados. No hay manera. No hay ni de dónde chingados Fíjate, sacarlos. yo por ejemplo, del lado de mi abuelo, de los Carrasco, yo rastreando a mi bisabuelo, que era mis tíos abuelos eran, mi papá es Carrasco de la Cruz. El de la Cruz pues viene por el lado de los que están en la catedral enterrados. Luego, de hacia arriba son mi abuelo y mis tíos abuelos eran Carrasco Velázquez. Más hacia arriba de los Carrasco Velázquez, me parece que era Carrasco. Ay, el otro día me dijeron, se me fue, ¿dónde eran? No me acuerdo si eran Bobadilla o algún apellido de esos medio mamones raros. Y luego había otros antes, que son serían mis chosnos, que supuestamente esos son, creo que hasta había uno que era Carrasco. Porque ellos vienen de una provincia de España, que justamente se llama La Carrasca. Yo creo que es donde se rascan todo, está re buena ahí el desmadre, ¿no? Pero eso me lo contó una vez un tío abuelo, No, la que fue el que carrasca hizo. es una herramienta que sirve para la piel. Sí, para curtir pieles y ese tipo de cosas. y la sacaban de un árbol específico, que es el árbol de la carrasca. Y de ahí viene el apellido Carrasco, según me dijeron. Pero mi tío abuelo me contaba, o me llegó a medio platicar, dices que mis abuelos o mis bisabuelos en España se dedicaban, algunos creo que se dedicaban a la peletería, otros creo que se dedicaban a la talabartería, había unos que eran como artesanos, o sea, había como pues, lo tradicional de allá, ¿no? Y se vinieron a México, pues, bien empezada la Nueva España. O sea, llegaron, en teoría, o según lo que dice decía mi tío abuelo, la familia Carrasco había llegado aquí a México por ahí de mediados del 1600, principios del 1700, Pues que es hasta donde ellos tenían rastreado. Pero pues, ve tú a saber. Ahora, vuelvo al punto de lo que me dijo mi hija, que a mí me desbalanceó demasiado. Y yo le dije, bueno, hija, y es una pregunta creo que muy sana, ¿no? Le dije, ¿y por qué quieres bajar a verlos? ¿Por qué quieres ir a las criptas a verlos? Y me dice, pues es que son mis tatarabuelos. Tiene toda la razón. Y quiero que me conozcan. O sea, yo me imagino la escena, hasta se me pone la escena chinita, que yo encuentre cuál es la cripta donde están mis bisabuelos. Y bajemos allá a la catedral los días de visita y entremos. ¿Dónde? Porque de entrada, digo, creo que sí saben, porque mi tía es la que tiene el mapita y todo de dónde están ubicados. Mira, para que tú nacieras, se necesitaron al menos 4,094 antepasados. Exacto. Contando desde tus padres hasta las 10 generaciones anteriores, sin contar las personas de las generaciones más allá de esas 11. Esto estamos hablando de 10 generaciones, De que 10 son generaciones. aproximadamente 1000 años. No, Menos, como 800. No, como 500, 600 Bueno, años sí, más porque o el menos. estilo de vida,
la media de vida era de 40, 50 años antes. Cada Entonces, quien sí, tiene como 2 500 padres, años. 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, Ujú. 2 otros, ¿no? O sea, son... Sí, 32. Eso es lo que se 63, necesitó 64, para no sé. que tú nacieras. Así es. Y Ahora, son, cabrón, son imagínate cuánta gente no llegó a este grado. Porque hubo masacres terribles, Güey. asesinatos terribles, Pestes. pestes terribles. Vaya, lo que tú me digas, Sí, terrible. Sí. Y entonces, pues para llegar aquí a donde estamos ahorita platicando, Es un es 20 desmadre, mil cabrón. pendejadas. Guerras, muertes, como dices tú, corretizas, masacres, Sí, claro. revoluciones, independencias. O sea, somos una chiripa. El día que fui al Museo de la Tolerancia, es un museo que me dejó mucho sinsabores, y no por el hecho de lo que hay ahí, sino por lo que implica, ¿no? Que Ujú. me da mucho coraje. Y me da mucho coraje porque para unas cosas, ay, sí, pobrecitos, y para otras cosas, ay, no, ¿y dónde está lo que hizo en los Estados Unidos? ¿O dónde está? Bueno, eso es otra cosa. A lo que voy es ver la cara de las personas que están en el patíbulo o en la antesala de la Sí. muerte, de saber que hasta ahí quedó. Hasta ahí llegaron. Y nadie jamás en la vida se va a acordar de ellos. Así es. O sea, ya están ahí en una fosa común, ya no tuvieron hijos o descendientes, o sus descendientes están ahí mismo, y hasta ahí quedan. Es más, te digo algo que es más triste. Van a estar en una foto, como ese es el caso. Ajá. Y nadie va a saber quién es. Tú sabes, Nadie. te has puesto a pensar, cuántas generaciones abajo de ti se van a acordar de ti cuando Yo creo ya no que estés? una o dos nada más. A lo mucho 2, güey. O sea, mi hija Y sus y hijos. sus hijos. Si es que te toca ver a tus y nietos. hasta ahí, güey. Y, Y a ajá. lo mejor si mi hija tiene un buen sabor de sus padres, le contará a sus hijos, y sus hijos Mira, le contarán a sus hijos. yo me Pero acuerdo- hasta ahí, güey. Yo me Hasta ahí acuerdo vas a de mi llegar. bisabuela, porque cuando yo nací, pues todavía existía mi bisabuela y mi bisabuelo, y me acuerdo de ellos. Sí, yo también me acuerdo de mis bisabuelas. Pero por parte mi de ahí abuelita. para atrás, pues no me acuerdo de nada. Y ni siquiera, es más, te voy a decir sincero, ni siquiera me interesa saber, ¿no? De que, ay, pues a ver qué hay atrás de ellos. Pues no, tampoco. O sea, porque Mira, pues, no es que otra- no, yo creo que no es que no te interese, más bien es que sabes la realidad. O sea, es imposible ir para atrás. Exacto, ya no hay como esa manera. Si te dijeran, oye, hay registros aquí donde puedes investigar, dices, pues a lo mejor voy de morboso, ¿no? Va. me Pero lo por aviento. puro morbo histórico, como Sí, solemos claro. hacerlo nosotros. Porque tengo por ahí, no sé si es abuelo o papá de mi bisabuelo, o mi bisabuelo, no sé, que estaba vestido de revolucionario. Es que a toda madre, ese güey, sí qué me da así chido. como un chingo de curiosidad, Sí, de ¿sabes? morbo, ¿no? A Pero- lo mejor estaba en la bola, güey. algo Pero así. cuando preguntas, Sí, en la bola. era el famoso general, no, era el famoso teniente, ni siquiera a lo mejor llegó a general, ¿no? Era un Sí. pinche soldadito ahí de la Sí. chingada, y que se perdió la ignominia de cualquier movimiento armado, ¿no? Que no sabes si Nada más era- embarazó a quien tuvo que embarazar y ya la chingó a su ma, güey, ¿no? chingada, y hasta ahí venimos, ¿no? Pero ¿sabes qué, Anima? Y vuelvo a poner el ejemplo de mi hija. Yo, bueno, sé cómo es mi hija, ustedes la conocen. Yo me la imagino, después de localizar la tumba de los tatarabuelos, llegando a decirles, hola, yo soy tu tataranieta. Y, o sea, sí, pero para ella va a ser significativo, ¿no? Conoció la no, tumba de sí, sus claro, tatarabuelos. claro. Pero te voy a poner el ejemplo del otro lado. Y si esos seres están, no que estén en espera de que llegue una tataranieta, están ahí siempre, a lo mejor. No sé, es que a mí el plano astral me parece tan extraño, ¿no? Que puedes, o sea, por lo que parece o por lo que nosotros vemos, puedes estar como en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Eres como omnipresente, o sea, Ajá. te enteras, no hay tiempo, no hay espacio, y que a lo mejor llegue alguien, imagínate tú muerto, y que después de muerto tengas una especie de conciencia distinta, pero conciencia. Y que tú veas, te voy a poner un ejemplo, y eso a mí, mira, me enchina la piel. Que tú sigas viendo a tu hijo crecer, de alguna manera. Y que lo veas tener hijos. Yo creo que así pasa, espérame. Y que a lo mejor tu hijo Bueno, espero que lo escuches decir, este era su abuelo. Y fue chingón, y fue así, y yo lo quise. O sea, que dijeran eso de ti. Y que pasaran 2, 3 generaciones, y que un día llegaran una pinche pingüiquita, niño o niña, que dijeran, alguien, oigan, les voy a presentar a alguien, les voy a enseñar una foto. Este es su tatarabuelo, Roberto Ramírez. Dicen que le gustaba la lucha libre. Che, Fíjate. ¿Y saben qué? Miren, ¿ven esas figuritas que están ahí? Esas cosas de antropología y de arqueología. Él las guardaba, a él le gustaban. Y miren,
estos luchadores era lo que había. Volvemos al caso del Chicharrón. Y- Chicharrón ya se lo cargó la chingada 2 veces. ¿Sí? Y Doble que llega un cabrón y todavía lo vuelve a revivir y vuélvete a chingar porque cuando se muere ese pinche fulanito se va a volver a morir. Pero imagínate, amigo, que digo, más allá de lo del Chicharrón, pero que fuese así y que tú estuvieras consciente, o sea, que existiera este nivel de conciencia en donde dijeras, ay, cabrón, son mis tataranietos. Fíjate que ¿Cuántos años han pasado? Imagínate Está cómo se cabrón, sentiría, sí, güey. estaría cabrón. A mí me enchina la piel pensar eso, güey. Hoy desató todo esto que estoy platicando con ustedes ahorita y lo que les dije hace rato, se desató de algo que yo hice hoy en la mañana. Hice desayunar chilaquiles. Y digo hice porque los hice yo, ¿no? Y entonces baja mi hijo a desayunar y mi esposa y la chingada y le sirvo. Y volteo a ver a Mela porque probé los chilaquiles y dije, tan buenos, pero no están como los de mi mamá. No son como los de mi mamá. Y entonces volteé a ver a Mela y le digo, ¿tú crees que algún día Cristian diga qué buenos están tus chilaquiles, pero los de mi papá, güey, estaban más chingones? O sea, eso me hizo sentir un escalofrío, güey. Mira, güey, no manches, cabrón. Me hizo sentir una tristeza, güey, un escalofrío. Como cabrón. nostalgia anticipada, ¿no? Sí, pero una tristeza porque, güey, yo recuerdo el sabor de los de mi mamá, de los de mi abuelita y ya, ¿no? Pero yo los recuerdo. Pero me da miedo decir, güey, ¿y a mí quién me va a recordar? Ese es el miedo que todos tenemos y es un miedo primigenio a la muerte. No es tanto el que te mueras, es el, ¿y si ya no se acuerdan de mí? ¿Y si dejo de ser importante? ¿Y si dejo de ser relevante para la gente? Es que, ¿sabes qué, amigo? Creo que el punto no es la importancia o lo relevante. Creo que el punto es lo trascendental. Sí, o sea, ¿hasta dónde llegas? Esa trascendencia, yo sé ¿hasta dónde que puede llegar? Porque, mira, de alguna manera lo que nosotros hacemos y a lo que nos eso dedicamos te iba a decir. nos ha dado cierta trascendencia. O sea, y un día lo dijimos, ¿no? Pues que hemos hecho radio, que hemos hecho tele, que hemos hecho doblaje, que hemos hecho teatro, que hemos hecho podcast. Un saludo a la gente que nos esté escuchando a 500 años luz de Sí, aquí. no, ojalá y si tú estás escuchando este podcast de alguna manera morbosa en el año 2100 o en algún futuro, ojalá y te esté yendo de poca madre, que significa que te vaya muy bien. Del año de la chingada. No Mira, lo sé, amigo, pero esto sería espectacular, sería maravilloso, porque es un registro de la vida de alguien. Un saludo a toda la gente de esa generación. ¿Sabes? Sean quienes sean. Oye, güey, Quienes sean. es como una cápsula de Es como una tiempo, cápsula ¿no? de Decir, tiempo. esto es, y digo, a lo mejor no saben en algún momento, no van a saber ni quién era Juan Manuel Ortiz, Roberto Ramírez, Omar Carrasco. Pero que ¿sabes una escuchan. cosa? Algún día, y yo espero que eso pase, y espero que pase en sus familias también, que un día digan, mira, este es tu abuelito, O tu ¿no? bisabuelito. Este güey de aquí, esta foto es de tu abuelito. Ah, ¿y cómo era? ¿Quieres ver cómo era? Espérame no tantito. manches, un video. Y que te pongan un video de YouTube y estás ahí, güey. Y estás hablando. Y que te digan, oye, ¿y qué más, no? Ah, pues mira, acá hacía radio, hacía un podcast, ¿no? Y que te pongan el podcast, o sea... O que lo averigüe y lo encuentre. O que lo encuentre y diga, oye, este güey este era mi abuelito, esta era mi abuelita, ¿sí? Ah, cabrón. O sea, eso es algo que mi generación, o nuestra generación, es muy difícil que pase. Sí. Porque nosotros no vamos a encontrar un registro de personas que no conocimos Ah, no. en ningún lado. Güey. Sí, es muy Lo más Es cercano muy que difícil. tendríamos era Fotografías. una pintura. Sí. Una pintura, fotografías, a lo mejor, y se acabó. Pero ahora tenemos esa capacidad de poder ser un poquito más trascendental, o menos trascendentales en ese aspecto, o tener más trascendencias, es lo que quiero decir, ser más trascendentales en el aspecto de que mañana no cualquier persona me puede encontrar. Ujú. Alguien de mi familia va a decir, ¿a poco este güey era el Tata Juan, ¿no? Tan seriecito que se veía, ¿no? O sea, eso es algo muy bonito, pero siempre y cuando eso pase, que Sí. no está garantizado. Porque aún así es complicado. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mis tíos abuelos y mi mismo abuelo, ¿no? Que trabajaron en el cine. Y que eran pues, gente de staff. Y yo de repente hay películas que he visto donde aparece Sus nombres, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, películas de Pedro Infante, de Tintán, de Cantinflas, o sea, películas de aquella época, de la época de oro del cine mexicano. Y de repente, pues ves que salen los créditos al principio, ¿no? Y me ha tocado ver en algunas de esas películas que aparece, no sé, por ejemplo, sonido, Ismael Carrasco, iluminación,
Luis Carrasco, ¿no? Y dices, es mi abuelo, este es mi tío abuelo, maquillaje Elda Loza, pues esa es mi tía abuela, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque sabes quiénes son, yo sé quiénes son. Mi hija difícilmente va a saber quiénes son ellos a menos que yo se lo explique, ¿no? Y se lo muestre. Pero de ellos hay un registro, aunque sea en un nombre, ahí en una pantalla, hay un registro. Que va, por fortuna, es un registro que ya lleva 50, 60, 70, 80 años ahí, ¿no? Pero no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque todo eso también se va perdiendo, o sea... Digo, yo sé que dicen, es que sí, las películas del ciclo del cine de oro siguen siendo, la gente sigue viendo a Pedro Infante, la gente sigue viendo a Tintán, la gente sigue viendo a sí, pero no es igual. Va a ir pasando y se va a ir diluyendo, porque en algún momento los únicos nombres que se van a recordar son quién era Tintán, quién era Cantinflas, quién era Pedro Infante, quién era Luis Aguilar, y hasta eso va a ser difícil, ¿no? Y cuando yo era niño, iba mucho a casa de una tía abuela que se hizo cargo, o tía bisabuela, que se hizo cargo de mi papá cuando sus papás murieron. Y tenían, no sé dónde quedó, había un cuadro en una pared que además estaba a una altura media y me encantaba que eso fuera así, porque yo cada que llegaba lo veía. Y era una partitura que estaba firmada Ángel J. Garrido. Y yo decía, ¿esto qué es, güey? ¿Esto qué es? Hasta que un día pregunté, oye, ¿esto qué es? Y me dijeron, es una canción que escribió uno de mi hermano, o algo así me dijo, el hermano de tu abuelita o mi hermano, no sé. Qué padre. Y yo crecí, pero crecí como con la imagen muy firme de eso. Un día estaba con mi papá en el centro y estaba un organillero y estaba tocando Cuando escuches este vals. Y me dicen, papá, esa canción la escribió tu bisabuelo. Y yo, ¿cuál? Esa, y me dice, se llama Cuando escuches este vals y la escribió Ángel J. Garrido, que era hermano de... Y me empieza, y yo dije, no mames, tuve una persona famosa en mi familia, ¿no? Que fue One Hit Wonder, porque él fue la única que tuvo, pero la grabó Javier Solís y la chingada, ¿no? Y dices, qué chingón, o sea, él, de alguna manera... Aunque yo ya no sepa quién es, que sí lo sé, ahí está. Por suerte, él ya dejó un registro de que existió en este planeta. Y ahí está. Y ahí está. Y creo que nosotros de alguna manera tenemos esa oportunidad. No quiero decir que así vaya a ser, porque pues, no, obviamente. Para eso hay que tener ese nivel de fama y de que nos conozca todo el mundo, ¿no? Van Gogh se murió sin fama. Van Gogh, y fue famoso hasta después, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... No mames, los tres... Tenemos el programa de estos tres cabrones. Todos los 400, 500 capítulos ahí están, ¿no? Entonces, es muy interesante ese proceso, pero... Hoy en día existe esa posibilidad hasta un cierto punto. Porque no todo mundo que ahorita diga, yo quiero que me recuerden y me voy a sentar a grabar y me van a recordar. O sea, no funciona tan así, ¿no? Y ojalá que sí funcione de esa manera. Yo hace un tiempo, justo por la época en la que le dije a mi papá, a ver, siéntate y dime tú quién eres, ¿no? ¿De dónde vienes? Yo empecé a tener un pequeño trauma existencial en donde yo decía, yo no quiero morirme y que nadie sepa quién soy, o que nadie sepa quién fui. Pero me preocupa más que le pregunten a mi hijo, oye, ¿quién era tu papá? Y que mi papá diga, pues mi papá hacía videos, mi papá era mi papá, y le gustaba la música, y hacía chilaquiles y coleccionaba juguetes. Me dio mucho miedo pensar que yo podía ser reducido a esas 5 o 6 cosas. Y dije, no, o sea, mi hijo tiene que saber mi historia. Yo sé que ahorita, como es un adolescente mutante, como decía el buen Bernie, es un adolescente mutante, ahorita no le interesa nada, más que sus videojuegos, sus amigos, y se acabó, su mundo y se acabó. Sí, así es. Pero después le va a pasar lo que te pasó a ti. Va a querer saber quién eras y quién le va a decir. Ojalá que quede alguien para decirle, pero la gente que queda ni siquiera te conoce, ni tu papá que está ahí te conoce al grado como para poderle decir a tu hijo cómo eras. Y entonces me quedé yo con esa idea en la cabeza, Entonces dije, pues yo lo que tengo que hacer es aprovechar lo que tengo y la tecnología que tengo para dejar un registro y explicarle a mi hijo quién era yo. Hay una película con
el que hizo Batman. Sí, sí, el de Tim Burton. El Batman de Tim Burton, Michael Keaton. Sí, que deja un video. Que deja un video para enseñarle a su hijo, porque él sabe que se va a morir. Y tiene un bebé muy chiquito, y él deja un video explicándole al hijo cosas de educando a su hijo. Así te debes de rasurar, y le explica cómo se debe rasurar. Nunca te rasures así, nunca hagas esto se hace así, o sea, dije, güey, eso es increíble. Eso lo hizo hace muchísimos años, ¿no? Y dije, eso es algo que hoy hay más posibilidad de poderlo hacer, ¿no? Y dejar un registro, y a lo mejor dejas un audio, dejas un video ahí como esos güeyes que se mueren. No sé si has visto ese video de TikTok, que es un güey que está en el entierro y el cabrón pide explícitamente que lo entierren con una bocina Bluetooth adentro prendida, y alguien afuera pone el audio y empieza él a tocar el cajón. ¡Ey! ¡Sáquenme de aquí! Y la gente está llorando, güey, y se empieza a cagar de la risa porque dice, estoy aquí, ¿por qué no me oyen, no? Tiene figura hasta la sepultura. Y empieza a bromear con ellos. O sea, si están aquí es porque ya me cargó el payaso, no sé qué. Güey, yo dije, eso es algo maravilloso, porque toda esa gente que está ahí no se va a olvidar nunca de esa persona. Claro. Y existe esa tecnología para que hoy tú puedas dejar un registro. Pero ¿qué le vas a contar a las personas que le vas a dejar el registro? ¿Qué quieres que se acuerden de ti? ¿Y qué quieres que se acuerden de tu familia? Entonces, mi plan maquiavélico es dejar un registro para mi hijo y mi hija, nada más, en donde yo les diga quién soy, de dónde vengo, y que sepan cómo me rompí el brazo, dónde me fregué la rodilla, quién me dio mi primer beso, ¿sabes? O sea, quiero dejar ese registro para ellos. Órale, qué chido. No chilles, güey. No, yo soy el ánima de Coyoacán y vengo desde Alpha Centauri. Vengo de un planeta que era aledaño a Alpha Centauri. Ahorita que estoy, viajé kilómetros para llegar a esta tierra. El pinche sol es amarillo y yo necesitaba rojo. Me valí madres. No tengo ningún pinche superpoder. Ahorita que te dije de mi tía, la maquillista Elda Loza, dije, ay, voy a buscar algo de ella. Y aparece, ¿no? Maquillista. Sus principales participaciones como maquillista fueron en María Candelaria, 1944. Con Dolores del Río. El luchador fenómeno, 1952. El vampiro, en 1957. Con Germán Robles. El castillo de la pureza, 1973. Uy, ¿cómo se llamaba ese güey? No sé. Ay, se me Qué fue buena es esa cabrón. película, cabrón. No, muy buenísimo. Y el libro es fabuloso, pero vean, la película es muy buena. Ahorita. La pasión según Berenice, 1976. No, nunca la he visto. Y su última película fue Antonieta, en 1982. La pasión según Berenice, la niña que salía en el Castillo de la Pureza es la que ya es protagonista en esta película. Bueno, es que ya ni esta niña, ya eran jovencitos. Ya era jovencita. Eso es lo que encontré de mi tía. Ya falleció mi tía. Ay, ¿cómo se llamaba este hijo de la madre? Se me fue el nombre. Es muy conocido. Piporro. No. Ah, pues no. Pero, güey, tenemos esa oportunidad, y la gente tiene esa oportunidad, no nada más de dejar. Imagínate que al rato, perdón si alguien lo hace, pero que le digan, mira, esta era tu abuelita. Claudio Brook. Claudio Brook era el señor que salía ahí en esa película. Mira, esta era tu abuelita, y que le enseñen un TikTok de una muchacha bailando o haciendo lip sync con el audio de la India Yuridia, güey, o pegándole el trasero a un güey bailando reggaetón. O sea, ¿qué vas a...? ¿Qué? Cada quien. Sí, no, okay, obviamente. Cada quien es muy su bronca. Pero yo prefiero que el día de mañana mi hija le diga Marta Navarro era la. Yo prefiero que el día de mañana mi hija le diga a sus nietos, si es que tienen nietos en algún punto, oigan, su bisabuelo era un hijo de la chingada. Mi papá, su bisabuelo de ustedes, cabrones, era así asado, ¿no? ¿Quieren oír su voz? Ahí hay unos programas de radio. ¿Quieren oír su voz? Ahí hay unas películas viejas de doblaje donde él prestó su voz, unas caricaturas o un videojuego, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se llama? Abandonware. Un Abandonware. ¿En dónde lo encuentras? En guares.com. Guares.com, güey, ¿no? Guares3.com. Pues fíjate pero que haya al menos manera de encontrar, porque... es lo que te iba a decir. Cuando fui a la fonoteca,
a buscar algo relacionado sobre Porfirio Díaz en algún momento, sí hay una grabación de Porfirio Díaz y hay saber que era la voz de Porfirio Díaz felicitando a Tomás Alva Edison por su invento y la chingada, y que te encuentras canciones de gente indígena que ya ni en su nadie sabe quién. Es más, las dos lenguas que estaban hablando los indígenas Ya ni existen las lenguas, y había una señora que nada más la hablaba y la señora se murió con la lengua, solamente sabía ella. Había 2 personas en un poblado de Guerrero que nada más la hablaban entre ellos 2 y jamás quisieron saberlo su familia, si en vida no quisieron saber lo que hacían los papás. Menos muertos. Se murieron y creo que nada más quedó uno y ya no se habla ese idioma, ¿no? Bueno, ese lenguaje. Pero oírlos en canciones, oírlos en los dialectos que mucha gente ya desapareció, o gente que ya ni siquiera existe y que la oyes hablar. Lenguas muertas, ¿no? Finalmente. O películas de gente que ya se murió. Hace no mucho tiempo encontré un cassette y lo puse. Dije, ¿qué es este cassette, cabrón? Y lo pongo. Y es un niño cantando: a ver, hijito, si tomas tu sopa. No, ¿La conoces? Sí. Y dije, ¿quién es este cabrón? El oso, no sé qué. No sé. Sí, la cantaban en una película de Pedro Infante. Ajá. Pero era de los ositos, no sé qué. Y cuando comas no truenes la boca. Ajá. Pero papacito, es que a mí me gusta sopa de lentejas. Sí, la canta Pedro Infante, no sé si a la tucita. Y yo dije, ¿quién es este niño, cabrón? ¿Quién es este niño? Hasta que encontré quién era el niño. Soy yo. No, mira. Y hay un registro, güey, de mi voz de un niño chiquito de 3, 4 años, no sé, cantando eso, y la rata vieja, güey. A ver, cántalas de nuevo. No, güey. Y para mí fue, güey, como un... No manches, güey, ¿qué estoy escuchando? Mi papá tuvo una casetera de estas grandes, ¿te acuerdas? Eran como un rectángulo que metías el cassette y grababas. Y ahí me grabó. Y extrañamente, mis hermanos son más chicos que yo, había más tecnología que en mis tiempos, y no hay un registro de la voz de mis hermanos, güey. Nada más existe ese registro de mi voz. Y digo, bueno, cuando menos le puedo enseñar a mi hijo cómo era yo mi voz cuando era chiquito, ¿no? Hoy existen muchas tecnologías para hacer esto y que la gente lo pueda hacer, pero creo que debería haber una tecnología para que nosotros podamos a lo mejor recordar a las personas. Hay empresas que se dedican a hacer estos árboles que tú dices, estos árboles genealógicos, y se dedican a rastrear a tu familia hasta el primer... Sí, obviamente mi árbol tipo genealógico que tiene un chingo de huecos. Sí, claro. O sea, pero de la idea de tener un árbol genealógico se me hizo fabuloso, ¿no? Y mira, cada año sí es de saber, porque pues, generalmente es... precisamente la hacían en estas fechas, la cambiaron para finales de Semana Santa. Pero se hacía la venegada, ¿te acuerdas que me iba a la venegada? Y entonces era todos los venegas que se nos reuníamos en un solo lugar. Y ahí era donde ponían el árbol genealógico y agregaban, era como el paso así chingón, y agregaban a la siguiente generación. Entonces era padrísimo, ¿no? Era muy, muy padre. Y ver el árbol genealógico enorme, ¿no? Es que mira, las familias vivimos ya muy al día, ¿no? Y está bien, o sea, porque es un proceso normal, es natural que tú vayas viviendo y que vayas olvidando a la gente que pues ni siquiera te representa nada. Pero es importante, y creo que es interesante saber bien de dónde vienes, porque eso te permite saber a dónde quieres llegar. Porque a lo mejor te dicen, no, sabes que tu tatarabuelo era Billy the Kid, güey, y era un ladrón de bancos bien cabrón. Y a lo mejor tú te quieres dedicar a ser un ladrón de bancos. Tu papá era el dueño de los Mini-Chlorians y dices, no mames, o sea... Fíjate, ¿no? Es algo importante, creo yo. No supo quién era su papá. ¿Qué, gordo? ¿Qué? Estoy buscando, hay una página que se llama Family Search. ¿Sí? Y estoy buscando a mi abuelo paterno. Y me aparece aquí Luis Juan Carrasco Velázquez, mi abuelo. Nació el 12 de junio de 1912 en la Ciudad de México. Su papá, Antonio Carrasco Bernstein. ¿Cómo se llama, güey? Family Search. Su papá, Antonio Carrasco Bernstein, tenía 32 años y su mamá, María Silvina Velázquez Navarro, tenía 24 años. Se casó con Clara de la Cruz Medina, mi abuela, el 1 de noviembre de 1934 en la Ciudad de México. Falleció el 14 de febrero de 1993 a la edad de 80 años. Güey, sí, esto está muy cañón. Déjame tanto refresquito. Sí, amigo. Y fuentes: Registro Civil,
de la ciudad, registro Distrito Federal, y aquí están los libros en el Family Search. Órale. Güey, está increíble esto. Ahorita que lo busqué, y es una manera de... Ay, güey, esta se me enchinó la piel, no manches. Espérate, no seas payaso. Acabo de poner el nombre de mi mamá en otra que se llama MyHeritage. Un dato de nacimiento, un dato de defunción, 2 registros de matrimonios. Está raro. 3 registros de censos, 10 Ándale. perfiles. Ver los registros, vamos a ver. Capaz que tu mamá se casó doble vez y tú ni sabías. No creo, más bien ha de haber sido algún error, algún alguna homónimo, corrección, un homónimo. una corrección de un acta o algo ahí. Sí, ¿Por qué no? probablemente. Güey, pero está increíble buscar cosas así. Maldito internet, qué tranza. 14 días, sí, claro. No vamos a pagarte un peso, ni un centavo te vamos a pagar por eso. ¿Cómo dices que se llama la otra? Es Family Search. Family Search. Ancestors.familysearch.org. Fíjate que hablando de esto, precisamente hace poco, no sé si vieron la noticia Mira, perdón. de un grupo. Y aquí están mis tíos con él. O sea, dice ¿Creaste cuenta? ¿no? Cónyuge e hijos, y aparece aquí, por ejemplo, padres y hermanos. Antonio Carrasco Beristain, María Silvina Velázquez Navarro, falleció. María Loreto, Antonia Aurora Carrasco, es mi tía Loreto. Está mi abuelo Luis, hermano. María Teresa Carrasco Velázquez, es la última que falleció apenas, que murió de 100 años. José Antonio Carrasco Velázquez, mi tío José, mi tío Ismael Carrasco, que te digo que es el que aparece ahí, Ismael Carrasco en el cine. Manuel Ernesto Carrasco, otro que también trabajó en el cine. María Luisa Carrasco Velázquez, esa tía María también la conocí. Ana María de Jesús Carrasco Velázquez fue mi tía la que falleció de 1 año. Y esta también nunca la había visto yo en ningún registro. Y luego dice un feto femenino, un feto femenino, no sé qué, Carrasco Velázquez, que no se logró. Femenino, Carrasco Velázquez nunca nació. Falleció en el vientre. Entonces, y aquí están mis tíos. Mi tía Loreto, mi abuelo Luis, mi tía Teresa, mi tío José Antonio, mi tío Ismael, mi tío Ernesto, mi tía María, mi tía Ana María, que también falleció, y me faltan un par de tíos aquí, ¿no? Falta mi tío Humberto y falta mi tío Cruz, pero en general hay mucha información de mi familia. ¿Es en esta? ¿Fue esta página? No, es esta, es esta que aparece. Ah, sí, Family Search fue donde encontré mis... Pues yo le puse el nombre de mamá, por ejemplo, y no aparece nada. ¿Pero cómo lo pusiste así? Puse así el completo? nombre, puse Luis Juan Carrasco Velázquez y a mí me apareció así en el buscador de Google. Family Search, y aparece ahí el enlace. Lo cual se me Qué hizo loco. extrañísimo. Wow. Es que está padre porque así puedes encontrar un montón de gente, ¿no? Pues yo creo que de quienes haya registro, pero Yo creo que sí, porque alguien tiene que haber alimentado eso, ¿no? de alguna manera. O sea, de alguna manera se alimenta esa información. Pero está interesante. Porque, Qué por loco ejemplo, está esto. hay una página de pintores mexicanos donde aparece mi tío Humberto. Pero porque pues Ujú, él porque él era es- una figura pública en ese sentido, y hay información de mi tío, ¿no? Incluso el desgraciado tiene una sala en el Museo Zacatecano, una sala En su honor, ¿no? que se llama como él, Sala Humberto Carrasco, y tiene su obra de autor, o sea, su obra personal está ahí preservada para toda la eternidad. Que esos güeyes, imagínate acabar en un museo, no manches, está cañón, ¿no? Nosotros vamos a acabar en un museo, pero nuestros cráneos, porque por estudio Pues, nada más. Yo Porque creo. No, quién sabe cómo lo buscaste y por qué te lo encontró. está rarísimo, ¿no? O sea, porque sí me aparecen otras personas. Aparece un homónimo de mi mamá, Ujú. pero con 93 años. Que pues no es mi mamá. Y no aparece así tan fácilmente, ¿eh? Sí, tuve fortuna. Alguien alimentó esa información que Seguramente sí. de alguna manera ahí está, ¿no? Digo, faltan datos, sí, efectivamente faltan datos, pero vaya, o sea, es un acercamiento. Sería morboso que lo buscaran. Quien esté escuchando este programa, busquen en Family Search o cualquier otra cosa, a ver qué encuentran de sus parientes. No está cañón así, ¿no? Pues está medio complicadito, ¿no? Está medio extraño. Y buscar en registros. Es que también echarte un clavado en los registros del gobierno, en los registros federales y demás, híjole.
También es bien complicado porque es ir a ciegas, cabrón. Sí, mira, a mí me hicieron un pinche error en mi acta de nacimiento. Igual yo. Pero son errores pendejos que De ellos dedo. hacen cuando mueven algo, empiezan Sí. que es que a hacer novedoso el sistema y ahí va uno tiene que arreglarlo, ¿no? Entonces, pues ya no sabes ahí también cuántos datos. Y eso es ahorita. Imagínate en cuánto en tiempo o en los años que ha pasado. Pues Sí, quién está más sabe, ¿no? canijo. Está mucho más canijo. Bien complicado. Qué loco está esto, ¿eh? O sea, está bien interesante porque sí puedes ya hacer un montón de De rastreos. de rastreos. Mira, Ángel J. Garrido vivió de 1880 a 1924 en Veracruz. Tu tío abuelo. Ajá, mi tío, pues es mi tío No, tío bisabuelo. Tío bisabuelo. Tío bisabuelo. Crónica del poder, mira. Ángel J. Garrido, el género de vals, llega o sea, No manches, güey, qué chido, güey. Está poca madre está bien eso. loco, güey. Bueno, tienes una manera de rastrear lo de la partitura, ¿no? Sí, claro, de hecho, esa imagen No, ma, esta está buenísimo. ya la encontré. güey. Ah, cabrón, sí está lo de mi abuelo. Sí, cabrón. No, ay, güey, mira. Hasta te pusiste chinito. Sí, bien, ¿En cabrón. dónde la encontraste? Ahí, mira, está Javier Venegas Santana, nació el 27, nació en 1927 en Jalisco, México. Su papá Antonio Venegas, así era, 31 años, y mi tía Leonor Santana Madre. Qué huele, güey. Se casó con Berta Gutiérrez. ¿Cómo se llama mi mamá? Pues Berta Gutiérrez. Arellano, el 2 de diciembre de 1905 en Guadalajara, Jalisco, en la Catedral de Ascensión. Órale. Oye, está poca. No, y aparte, mira, aquí abajo te aparece o sea, aquí ya leíste. Y aquí te aparece. Espérame. Está acá abajo. Aquí. Ahí, dale. Ese es el perfil. Y aquí te aparece más o menos la cronología. Ajá. Y aquí los papás y hermanos que están registrados en el. Bueno, lo que encontró el Family Search. Órale, sí están Qué todos. mal. Sí, Yo está no chingón. encontré a nadie, ¿eh? A lo mejor tienes que buscar. Mi mamá no era relevante. No, a lo mejor a su mamá, tu abuela A lo mejor. o tu abuelo. Pero de entrada ya ni siquiera entra. O sea, ancestors.familysearch.org. No, ponlo en Google. Ponlo en Google. Ajá. Y pon el nombre de tu abuelo, por ejemplo. Del papá de tu mamá. Completo. Es que sabes que sí sale, pero sale su página de Facebook. O sea, no me salen los primeros resultados, o en los resultados no me sale Ancestors nada. O sea, de hecho hasta me va cambiando por otros, Ángel, Ok, bla, bla, bla. pon el nombre de tu abuelo y Ajá. dale un espacio y ponle Ancestors. Sí, pues Y también lo dale hice. Enter. Aurora Ibarra Rojas, ¿pues qué? No me aparece. Mi familia es muy ¿Sí encontraste ahí, Sí, Anima? están todos. Qué óvole, güey. Lo vamos a buscar, Juanma. Vamos a encontrarlo. Sí, lo tengo que encontrar. Está súper Está bueno. interesante. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto y a qué queremos llegar con esto? Pues no se olviden de su gente. No, digo, yo sé que es difícil, pero si ustedes tienen todavía abuelos, bisabuelos o sus papás, pregúntenles, ¿no? Oye, ¿quién era mi abuelo? Sí. ¿Cómo era mi abuela? ¿Cómo eran mis tíos? ¿Cómo eran mis tíos abuelos? ¿Tuviste bisabuelo? ¿Sabes quién fue? ¿Tuviste tatarabuelo? ¿Sabes quién fue? No sé, tengan un registro porque gracias a esas personas nosotros estamos aquí, Sí. directa e indirectamente. Y como bien decía el Anima, a mí me enchina la piel pensar en cuánto vivieron ellos y cuánto pasaron nuestros ancestros para que nosotros estuviéramos aquí. Aquí, así es. O sea, como dices tú, a lo mejor, fíjate, del lado de mi mamá hay un tío que es chino, mi tío Mario, que él se lo trajeron bebé de China, cuando la inmigración china a principios del 1900. Y él llegó bebé, así súper bebecito. Y llegando aquí a México le pusieron Mario. El apellido, ¿no? Malio. Y yo conocí a mi tío Mario, pues yo era muy pequeño, porque tenía una cafetería de chinos ahí en el centro. Ajá. Y mi mamá un día le dije, oye, platícame acerca de mi tío Mario. Y fíjate, güey, te vas a cagar. Hace no mucho estaba yo haciendo limpieza en la casa. Y les platiqué a ustedes que estuve sacando mugrero y limpiamos el jardín y todo. Dentro de todo lo que encontré había unos como muebles con cosas guardadas de hace miles de años en la casa. Y me encontré un Buda blanco, muy bonito,
lleno de tierra y de Ajá. pastos, hasta un caracol tenía en la cabeza. Dije, puta, qué bonito está este Buda. Lo saqué, lo lavé, lo cepillé, lo dejé impecable, ¿no? Y lo puse en un anaquel de la cocineta. Ahí está el Buda, porque me gustó. Dije, qué bonito Buda. Y dije, yo me acuerdo que mi mamá tenía un Buda, no sé si sea este, que le sobábamos con salivita las orejas, Ajá. ¿no? Y le sobábamos la pancita para la buena fortuna. Dije, pero no sé si sea este, no creo. Y hace no mucho, cuando mi mamá recién llegó a México, le dije, oye, ma, platícame acerca de mi tío Mario, ¿no? Uy, hijo, es que tu tío así tuvo una cafetería y se casó con mi tía no sé qué, Cristi, papi, pu, pa, pe, y era bien buena onda y a ti te conoció chiquitito y la chingada y no sé qué. Y órale, qué padre. Dice, sí, por cierto, dice que yo aquí en la casa dejé hace mucho tiempo un Buda que él me regaló. Dice, y lo perdí. Dice, no lo encontré. Dice, y estaba bien bonito porque estaba chiquito. Dice, y ese me lo regaló él ahí en su cafetería porque pues ahí vendían cositas y no sé qué. Y le digo a mi mamá, le digo, ¿te voy a enseñar algo? Le digo, pero no quiero que te saques de onda. Me dice, ¿qué, hijo? Le digo, mira, ¿se parecía a este? Me dice, ay, hijo, es igualito, es idéntico. ¿De dónde lo sacaste? Le digo, yo creo que es el mismo porque lo encontré aquí, así y así. Dice, no manches. Y ahí está el Buda. Y resulta que el Buda ese fue el que le regaló mi tío Mario a mi mamá cuando mi mamá era niña, hace 60 años. El pinche Buda tiene 60 años ahí, cabrón. ¿Y el tío Mario no te enseñó Kung Fu ni karate? No, pues yo tenía como 5 o 6 años cuando conocí a mi tío Mario. Todo eso se perdió, amigo. Yo hubiese querido que me hubiera enseñado a hacer el chop suey y hacer el pan chino. Las artes milenarias Las artes milenarias. Oye, y el feng shui. No, pues no me enseñó ni madres, cabrón. Pero a lo que yo voy es, o sea, yo pregunté y por eso sé de mi tío Mario, ¿no? Ligeramente sé cosas. Pero ¿cuántas personas no se quedan en el olvido eterno y se pierden en la eternidad? Porque al final del día es bien complicado tener tener un rastreo de gente, ¿no? Y tener esa información más o menos cercana o fidedigna del registro de las personas. Yo creo que hoy en día va a ser un poco más sencillo, entre comillas, porque, como bien dijo Juanma, a lo mejor, pues sí, el abuelo tarugo que estaba haciendo perreos y bailes de TikTok, pero ahí está, ¿no? Uh-huh. Ahí va a estar, güey. Al menos, mira, está tu pinche abuelo ridículo haciendo, o tu abuela haciendo retos de TikTok y ridiculeces, ¿no? Pero bueno, sí, tu abuela era una ridícula, pero ahí está. Ahí está. Ah, mira, tenía una página de Facebook. Ahí está el Facebook, está el Instagram, ahí está el Tinder. Sí, tienes como algo como ahí está su Tinder para buscar. Su OnlyFans, ¿no? Güey, todavía su existe, Tinder, ¿no? Su OnlyFans póstumo. Güey, no lo sé. pero ahí está. O de que desaparezcan, por ejemplo, las personas de Hi-Fi, ¿no? Por ejemplo, que ahorita que ya lo están recuperando, ¿no? Que quieren recuperarlo. Yo ni me acuerdo qué cuenta tenía en Hi-Fi. No, yo no me acuerdo tampoco. Entonces ni por... No, creo que era una de América Online. ¿Quién sabe? No, man. Te lo juro, gorito. Creo que mi cuenta de Hi-Fi era la de América, con el correo de América Online. Y yo tenía unas conversaciones picantes en América Online Chat con una amiga. Y se perdieron. Yo no tenía nada. Cuando murió América Online. Yo era virgen Online. Todavía a los 45 años. Cálmate, virgen. A los 45 eres virgen. De un pedacito así nada más, ¿verdad? Pero muy pequeñito. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y ojalá esto sirva para que esas almas puedan trascender. Es que a mí sí me da tristeza. Y que no se pierdan, que ahí estén. Yo les iba a contar el caso de unas tumbas ahí que nos encontramos que están todas ya deshechas y que no sabemos ni de quiénes son. Ahí están. ¿No? Y pues ahí seguirán. Y nadie se va a saber de quién era ni siquiera esa persona. Antes de que despidas, hace no mucho fui al Panteón con Ale, fuimos a visitar a sus abuelitos. Está en el Panteón Jardín, ahí arriba de San Ángel. Y su abuela está luego en la entrada. Así entras al panteón y ves que están los arcos y a mano derecha donde está la oficina. Luego ahí subes y de las primeras líneas de tumbas ahí está su abuela y su abuelo. Ahí están sepultados. Y el día que la fui a visitar, le dije, voy a ir de chismoso a ver las tumbas de acá atrás, porque están muy bonitas las tumbas del Panteón Jardín. Ahí es donde está Pedro Infante y bueno, ahí donde está una rotonda hasta arriba, ¿no? Ajá, exactamente. Pero pues las tumbas de ahí son muy bonitas, son tumbas viejas, ¿no? De hace 100 años, hasta unas de hace como 200 años. Y fui y empecé a ver unas tumbas porque hay una sección que es como de niños. Sí. Que hay un montón de tumbas con angelitos y cositas así, ¿no? Y de repente empezamos a ver
Cipriano no sé qué, nació en 1860, murió en 1865. María Josefina no sé qué, nació en 1857, murió en 1865. Murió en 1865. Murió en 1865. Murió en Haz de cuenta que como 20 tumbas de niños que fallecieron el mismo año. Órale. Y algo pasó Sí, en seguramente. ese año, ¿no? Una epidemia, una pandemia, algo sí. que no hay registro fresco, pero algo pasó. Y ese cementerio es un registro. Pero hay otras tumbas que, como dices tú bien, Anima, Ahí vas y está ves y perdidas, por completo olvidadas, ¿no? Y no sabes quién está ahí. Y a nadie le Y interesa. a nadie le interesa porque ves las tumbas totalmente abandonadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya toda su familia se murió. O como suele pasar con los muertos que están en un panteón, dejas de ir a verlos. Sí. Sí, eso ha pasado con un montón de A gente. menos ¿no? que se hagan museos como el del Belén, ¿no? De Guadalajara, que pues Sí, bueno, por lo o menos el de vas a aquí, el visitar, del ¿no? centro, el de aquí, De el San Fernando, ¿no? Pero fuera de eso, amigo, la verdad es que es muy triste esa parte del olvido de los muertos. Y más triste sería saber cuando tú te mueras, te los llegues a encontrar y te digan, bueno, ya estás aquí al menos, ¿no? Pero durante todos estos años no te acordaste de mí nunca. O que te pase a ti lo mismo, ¿no? Que nadie se acuerde de ti durante años hasta que se muera alguien. Ay, qué feo. Híjole, debe ser bien fea la muerte en ese sentido, debe ser muy triste, ¿no? Pues Por eso sí. te decía que hay depresión fantasmal, yo creo. Sí, debe haber. Debe haber melancolía fantasmal. Pero bueno, ¿qué te entonces digo? se nos acabó el tiempo. Juanma, muy buena noche, amigo. Pues muchas gracias, queridos. Mi gordito sigue autopsias. buscando. Sigue buscando y no encuentro a nadie, güey. A nadie. No, tenemos que hacer un registro ahí de mi gordito para que no se nos pierda. No, pues igual y te digo, mi familia ha sido como muy underground. Probablemente. Pero pues bueno, ya encontraré a alguien y actualizaré este O son podcast. reptilianos. O son reptilianos mi familia, güey. Sí. O a lo mejor pertenecen a una logia de ese tipo Skull and Bones, Illuminati. Ándale, y no hay registros, güey. güey. Por eso Me parece. se mueren y borran la información de Sí. su existencia, güey, para que no quede registro, que no quede huella. Agentes de la CIA. Sí. No lo sé, amigo. ¿quién Ya sabe? vámonos porque ya tengo que ir a comer Vámonos. gusanos. Así Muchas es. gracias, nos escuchamos la próxima semana. Así es, amigo Omar, muy buenas noches. Ánima Juana, pues ya dijimos todo lo que había que decir. Gracias a ustedes, queridos autopsios. Por favor, compartan, descarguen este podcast, háganlo llegar a toda la gente que conozcan. Si les gustó, por favor, háganos comentarios. Si no les gustó, también para que sepamos por dónde vamos. Lo hacemos con mucho amor y mucho cariño por y para todos ustedes. Así que no me queda más que desear que tengan aterradoras noches. Así es, yo soy su amigo el Ánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique. Autopsia de la Psique.